Seguimos adelante entonces con nuestra reunión y ahora os animo a abrir vuestra Biblia en Hebreos capítulo 10. Hebreos 10. Llegamos al final de este capítulo, voy a hacer la lectura. Hebreos 10, leeremos del 26 hasta el 39. Porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios y ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe, y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Señor, te pedimos que hoy tu palabra penetre en nuestros corazones. Te pedimos que cumpla el propósito para el cual tú la has enviado, Señor. No queremos que nuestro oír sea estéril, queremos que nuestro oír se convierta en hacer, en sentir, en pensar. Señor, deseamos que sigas obrando en nosotros y que nos ayudes en el día de hoy a entenderte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bueno, el que la sepa, que la cante conmigo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dejamos aquí. Está claro que la sabemos, ¿verdad? Creo que la hemos cantado en millones, no, pero en miles de bautismos, y es una canción que seguramente desde pequeños la conocemos y la amamos. Y tiene una letra muy bonita, tiene esta intención y este deseo del que la canta de, pues yo he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque te llame, sí, tiene más estrofas, no la vamos a cantar toda porque ya sabéis que me enrollo, Agustina, Pero bueno, sí, es una canción que amamos. Sin embargo, ¿cuántos de los que estamos aquí, que en su momento decidimos seguir a Jesús con gozo, con el gozo que expresa la canción, tiempo después nos hemos dado cuenta de que seguir a Cristo cuesta? De que seguir a Cristo muchas veces duele, de que seguir a Cristo muchas veces no es tan fácil como cantar una canción, sino que seguir a Cristo muchas veces nos lleva a momentos difíciles, a pruebas muy duras. Probablemente todos los que estamos aquí sabemos que seguir a Cristo no es ninguna broma.
Los cristianos a los que la carta de los hebreos iba dirigida eran cristianos de trasfondo judío que llevaban tiempo siguiendo a Jesús y que habían experimentado en sus carnes la dificultad, la prueba, la dureza de seguir a Cristo en medio de un mundo que les rechaza. Estos cristianos habían pasado por sufrimientos muy duros y habían llegado hasta tal punto de que se planteaban si realmente se habían equivocado, si esto de haber dejado los rudimentos, el antiguo pacto y haberse centrado en Jesús, pues esto es lo que les había producido ahora, pues estar sufriendo tanto hasta el punto de plantearse, me he equivocado, quizá la he liado, quizá esto no es la voluntad de Dios. Y por eso algunos se planteaban volver atrás. Durante toda la carta estamos viendo cómo el autor les está llamando la atención y les está diciendo, no volváis atrás de ninguna manera, vais por el buen camino, es lo que toca, es lo que hay. Y les está explicando en algunos puntos que el sufrimiento es parte del seguimiento a Cristo. El texto que vamos a ver en esta mañana nos va a... es una de las porciones, digamos, más duras y severas de la Escritura. Es una de las llamadas de atención más grandes que podemos recibir. Y en este pasaje vamos a ver dos motivaciones por las cuales estamos llamados a mantenernos firmes en la fe, a perseverar en el camino que Jesús nos ha marcado. Y van a ser dos motivaciones muy distintas, yo creo que ya lo habréis notado al escuchar el pasaje, ahora las vamos a ver un poco más de cerca. Pero podríamos decir que este texto nos llama a seguir a Cristo por las buenas o por las malas, pero tenemos que perseverar. La primera motivación que encontramos para perseverar en la fe, para seguir a Cristo, es el temor a la condenación. Si recordáis, la semana pasada veníamos de recibir esta triple invitación del autor, ¿no? De acerquémonos a Dios, ya que Él ha abierto el camino, pues acerquémonos a Dios, mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza y a la vez consideremos los unos a los otros para cómo estimularnos al amor y las buenas obras. Y era una invitación pues maravillosa, preciosa, porque se anclaba y se basaba en la obra de Cristo, se basaba en que Él había abierto el camino por medio de su sangre y tenemos un acceso seguro al Padre y además en los cielos tenemos a un gran sacerdote que es Jesús. Todo esto es maravilloso, es dulce, es agradable, pero acababa con una nota de urgencia. Decía... exhortémonos los unos a los otros viendo que el día se acerca. Ya esa nota de urgencia nos introduce a esta sección donde, digamos que el autor expresa lo más, iba a decir vehementemente, no me sale decirlo, con más ganas, con más fuerza, con severidad, la urgencia que tenemos de seguir a Cristo y de no volvernos atrás. El versículo 26 y en adelante nos sacude. Dice, porque si continuamos pecando deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda sacrificio alguno por los pecados, sino cierta horrenda expectación de juicio y la furia de un fuego que ha de consumir a los adversarios. Como vais notando, estos versículos son muy serios. Lo que está transmitiendo, está hablando de furia, de fuego, está hablando de horrenda expectación de juicio. Nos está hablando muy, muy seriamente. Y tenemos que estudiar estos pasajes con atención. Quizás no son los que más nos gustan, no son los que pondríamos en una taza para animarnos y tomar el café por la mañana, seguramente. Pero son pasajes que están en la palabra de Dios y tienen un propósito en nuestras vidas. Y como digo, hay que estudiarlos bien porque si no vamos con cuidado, si lo tomamos de una forma superficial, pues nos podemos ir con más dudas de las que venimos o incluso nos podemos ir con ideas equivocadas. Porque uno podría leer este pasaje y podría plantearse, bueno, aquí dice que si alguien peca deliberadamente,
o podríamos decir voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, después de haberse convertido, conocido al Señor, dice aquí que si pecamos de esa manera ya no hay más sacrificio por nuestros pecados. Bueno, ¿cuántos de los que estamos aquí, desde que nos convertimos, hemos pecado voluntariamente? Todos hemos pecado voluntariamente en algún momento de nuestras vidas. El apóstol Juan dirá, si alguien piensa que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, que nadie se engañe. Todos pecamos. Pues claro, si todos pecamos y encima, vale que a veces pecamos sin querer, vale que a veces caemos en la tentación, en verdad porque queremos, pero no nos meteremos ahora en el tema de la voluntad. Pero hemos pecado todos siendo conscientes de que estábamos pecando. ¿Qué significa? ¿Que ya no hay esperanza para nosotros? ¿Que solo teníamos una oportunidad y que ya estamos perdidos? Bueno, claro, no podemos negar con un versículo todo lo que la Biblia dice en otras partes. Entonces tenemos que entender que son realidades que se compaginan. Lo que está diciendo este versículo no es que si has pecado alguna vez voluntariamente, pues ya estás perdido para siempre. No está hablando de eso. Si eso fuera verdad, pues ya está, ninguno tendríamos aquí motivos para estar celebrando, ni cantando, ni nada. Ya habríamos perdido nuestra oportunidad y ya estaríamos condenados eternamente. Sin embargo, este pasaje está apuntando hacia otra realidad. Una realidad donde hay una renuncia de la fe o un rechazo consciente y permanente de la obra de Cristo. Cuando el autor habla aquí de pecar deliberadamente o voluntariamente, no se refiere a aquello que quizá hemos hecho de forma puntual y que pues más tarde ha producido en nosotros arrepentimiento, sino que el autor tiene en mente aquí aquella persona que después de haber conocido la verdad, después de haber entendido el mensaje del Evangelio, después de haber experimentado las bendiciones de Dios, como podríamos leer en el capítulo 6, después de todo eso, contempla la realidad de Jesús y dice, bueno, esto no es para mí, o yo no lo necesito, o yo, no es suficiente para mí, yo necesito otra cosa. El autor está hablando aquí de personas que rechazan el mensaje del Evangelio y que se entregan a una vida de pecado sin arrepentimiento. Puede ser una persona pues, que se ha bautizado, que ha estado sirviendo tiempo en la iglesia, que ha estudiado incluso, que ha servido con mucho gozo, con mucho fervor, pero llega al punto que se cansa, se desanima por lo que sea, y dice, pues yo ya no tengo nada que ver contigo, Jesús. No necesariamente está negando la existencia de Dios. Puede muy bien estar reconociendo que Dios existe, puede reconocer que Jesús murió, que Jesús resucitó, pero aún así puede decir, a pesar de todo eso, Señor, tú no me interesas, yo no te debo nada, yo no te sirvo. Alguien que vive pecando, pero que le da igual porque quiere gobernar su propia vida, alguien que no quiere reconocer la autoridad de Dios sobre su vida. Esta clase de persona es la que el autor tiene en mente. Y en estos casos, cuando alguien ya rechaza la obra de Jesús, cuando alguien dice, mira, a mí ya esto no me interesa, en estos casos, dice el autor, ya no queda sacrificio alguno por el pecado, o sea, ya no queda nada más que hacer. Si alguien entiende que Jesús, que el Hijo de Dios encarnado ha muerto por sus pecados, le ofrece la vida eterna de forma totalmente gratuita y aún así la persona cree que eso no es suficiente para cambiar de vida, para apartarse del pecado, pues ya no hay más sacrificio por el pecado. Ya no hay otra cosa a la que alguien se pueda acoger para recibir la salvación. No hay más fuentes de salvación, no hay más caminos abiertos al Padre. El único es Jesús. Y si alguien rechaza el camino, el único camino que es Jesús, pues ya no queda más sacrificio. Ya no hay otra forma en la que esa persona se pueda salvar. ¿Qué expectativa hay entonces para alguien que rechaza totalmente el camino del Evangelio? Por lo que dice el versículo, una horrenda expectación de juicio, enfrentarse a la justa y la santa furia de Dios, a ese fuego que dice que ha de devorar a los adversarios.
El autor, para seguir convenciendo a estos lectores de lo horrible que sería dejar de perseverar, volverse atrás, ahora les trata de explicar el terrible juicio al que se enfrentan. Versículo 28 dice: cualquiera que viola la ley de Moisés muere sin misericordia por el testimonio de 2 o 3 testigos. ¿De cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo sus pies al Hijo de Dios, que ha tenido por inmunda la sangre del pacto por la cual fue santificado y ha ultrajado al Espíritu de gracia? A veces cuando leemos el Antiguo Testamento y algunas partes de la ley nos parece como decir, qué severo es el Señor, ¿no? Los que sois padres lo entenderéis, ¿no? Ahí habla a veces del hijo rebelde. El hijo rebelde te lo llevas y lo apedreas. Y si eres padre, pues reconoces que a veces, no apedrearlo, pero cuando tienes un hijo rebelde, pues te dan ganas de disciplinarlo sanamente, ¿de acuerdo? Pero leemos el Antiguo Testamento y qué duro, qué difícil, ¿no? Cuando hay leyes, pues leyes sobre la idolatría. Si alguien te induce, si alguien te lleva un poco a pensar en otros dioses, a dejar de adorar al Dios de Israel, la comunidad se lo tiene que cargar. Pena de muerte. Y lo vemos y digo, qué duro, qué duro. Pero fijaos lo que está diciendo el autor aquí. Si ya eso a nosotros nos parece duro, si nos parece un castigo fuerte, dice, ¿cuánto mayor será el castigo de aquellos que desprecian el sacrificio de Jesús? ¿Cuánto mayor será el castigo de aquellos que contemplan la cruz, que ven el sufrimiento de Jesús y dicen, me da igual, esto no es para mí, esto es inútil, esto es basura? El autor nos lleva páginas y páginas hablando de cómo el nuevo pacto es superior al antiguo, porque el antiguo simplemente era sombra del que había de venir. Pues si estas leyes, que solo eran sombra de lo que había de venir, realmente tenían castigos tan fuertes, cuánto más grande será la condena que alguien merece por quebrantar y por despreciar el nuevo pacto. Pues obviamente muchísimo mayor, muchísimo mayor. El que rechaza el mensaje del Evangelio habiéndolo conocido es merecedor de una condena mucho peor. ¿Por qué? Pues porque es alguien que, como dice el texto, está pisoteando al mismo Jesús, está despreciando al que lo ha dado todo por salvarlo. El que rechaza el Evangelio está diciendo que el sacrificio de Jesús pues no es aceptable a Dios, su sangre es inmunda, sucia, indigna, que Jesús es un sacrificio inútil. Versículo 30, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Finalmente el autor apunta hacia el mismo Dios como el motivo del temor. Dios es el que ha dicho, mía es la venganza. Dios es el que ha dicho que Él juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de Satanás. Horrenda cosa es caer en las manos de este mundo. Horrenda cosa es caer en las manos del anticristo. No, lo que dice el texto es, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y ahora aquí quizás cuando nos viene el cortocircuito, porque decimos, pero ¿cómo va a ser Dios temible? Si Él es súper bueno, súper misericordioso, si Él es compasivo, si Él es amoroso, si Él es paciente, ¿qué miedo le tengo que tener yo a Dios? Pues precisamente porque Dios es bueno, porque es misericordioso, porque es amoroso, es porque debemos temerlo. Precisamente porque Dios ama la bondad, la misericordia y la justicia, es que nosotros los pecadores, que ni somos buenos, ni somos justos, ni somos bondadosos, tenemos que temer a Dios. Si a Dios le dieran igual todas estas cosas, si al Señor le diera igual la justicia, el amor y todo eso, pues ya está, no tendrías nada que temer. Un pecador podría vivir libremente su vida aquí porque no hay juicio.
A Dios le dan igual estas cosas. Pero precisamente porque Dios es bondadoso, porque Dios es amor, nosotros los pecadores tenemos que temer. Ya lo comenté hace unos meses, pero vale la pena recordar las palabras de Jesús en Lucas 12, versículos 4 y 5. Les dice a sus discípulos, a sus discípulos, los que estaban oyendo, dice, yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. O sea, Jesús dice a sus seguidores, no temáis a los que os puedan matar. No temas a los que te pueden enviar al cementerio. A eso nos tienes que temerles. Dice, pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed al que, después de matar, tiene poder para arrojar al infierno. Sí os digo, a este temed. Bueno, ¿quién es este? Ya lo dije. A veces nos puede parecer, aquí está hablando del enemigo, de Satanás, del maligno. No. Aquí está hablando de Dios. Satanás no tiene poder para arrojar a nadie en el infierno. De hecho, Satanás será el que más sufra en el infierno. Satanás será justamente condenado por la ira de Dios por toda la eternidad. Tenemos que huir de esta visión del infierno como que ahí Satanás es el jefe y está ahí con el tridente pinchando a la gente y disfrutando de hacer sufrir a todos. El infierno es el infierno porque la presencia de Dios estará ahí manifestándose en su ira, en su juicio, en su justicia, y Satanás será el que más sufra, pero igualmente sufrirán aquellos que rechazan el mensaje del Evangelio. Los que pisotean al Hijo, los que han despreciado la obra redentora de Cristo tendrán que enfrentarse un día con la ira del Padre. Y como dice este texto, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Ahora, ¿por qué nos tiene que decir una cosa tan, podríamos decir, fea la Biblia? ¿Por qué no se supone que la palabra nos tiene que animar, consolar, fortalecer? ¿No se supone que el Señor tiene que estar animándonos a perseverar, diciéndonos cosas bonitas? Bueno, hay dos motivos por los cuales la palabra de Dios habla en esta severidad. En primer lugar, Dios nos habla de esta manera porque algunos necesitamos escuchar estas palabras. Si tus hijos estuvieran caminando al borde de un precipicio, pues probablemente no les dirías, hijito mío, ven, cariño, acércate, por favor, te lo suplico. ¿Cómo llamarías la atención a uno de tus hijos que está al borde de un precipicio? Pues gritando, pues les llamarías la atención de la forma más severa posible. ¿Por qué? Porque su vida está en peligro, porque corren peligro, porque tú les amas y no quieres que perezcan. Bueno, de la misma forma Dios en su palabra nos habla de esta manera, porque algunos estamos al borde del precipicio, porque algunos estamos en peligro de muerte eterna. Y lo más amoroso que puede hacer Dios en estos casos es decirnos las cosas como son, ser severo, aunque nos duela, aunque no nos guste, aunque nos moleste. Lo más amoroso que puede hacer Dios es gritarnos y avisarnos de que estamos en peligro de muerte. Este grupo de cristianos judíos necesitaban escuchar estos gritos de parte de Dios, necesitaban entender que estaban en un peligro mortal si realmente volvían atrás y abandonaban el Evangelio de Cristo. Pero igual que habló Dios a estos hebreos, también Dios te está hablando a ti en esta mañana. ¿Estás tú en peligro de muerte eterna? No esperes que Dios te venga con cancioncitas, con palabritas dulces o mensajes inspiradores. Si estás en peligro de muerte, Dios te va a tratar de sacudir para que te des cuenta del peligro que corres. En segundo lugar, Dios habla así en su palabra porque de esta manera podemos apreciar mucho mejor la magnitud de la obra de Jesús en nuestro favor.
También en Lucas, capítulo 22, leemos cuando Jesús se aparta a orar. Y lo que vemos allí es un sufrimiento tremendo por parte de Jesús. Dice el versículo 41, y se apartó de ellos como a un tiro de piedra, y poniéndose de rodillas oraba, diciendo: Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. ¿Qué es lo que hacía temer a Jesús? ¿Qué es lo que le hacía sufrir tanto en ese momento? ¿Los clavos? ¿La cruz? ¿La humillación pública? No. Lo que hacía sufrir a Jesús de forma tan grande era saber que él iba a caer en las manos del Dios vivo. Que él voluntariamente se estaba ofreciendo a caer en las manos del Dios vivo. Eso es lo que Jesús padece por nosotros. La tortura, la humillación, la cruz, los clavos son tenues reflejos del verdadero Calvario al que Jesús fue sometido. Sobre él cayó toda la ira del Padre. Él se puso en las manos del Dios vivo. Él ardió por ese fuego consumidor. Eso es lo que Jesús sufrió por amor a nosotros. Y es por la magnitud de lo que Jesús sufrió que estamos llamados nosotros a considerar con la máxima seriedad posible estos pasajes. Por tanto, después de considerar todo lo que el Hijo atravesó, después de considerar que Él voluntariamente se ofreció por rescatarnos de nuestros pecados, que Él fue tratado como el culpable de nuestros pecados, después de saber todo eso, nosotros ahora le vamos a salir con las tonterías que le salimos cada 2 por 3. No, Señor, yo te seguiría, pero es que no tengo tiempo para ti, es que no me da la vida, es que tengo que estudiar, tengo que trabajar, tengo la familia, y Señor, no te puedo seguir. Señor, yo te obedecería, pero es que me han hecho mucho daño y yo no puedo perdonar a esa persona que me ha hecho tanto daño. Yo no puedo, Señor. Señor, yo te seguiría, pero es que me aburro en la iglesia, me aburro y prefiero pasármelo bien en otro sitio. Después de lo que Jesús ha hecho, después de que Él cayera en esa horrenda expectación en las manos del Dios vivo, después de todo eso nosotros le vamos a venir al Señor con nuestros problemillas o con nuestras excusas. Con nuestros problemas podemos venir, pero no con excusas para no seguirlo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios vivo. Si no estás dispuesto a esforzarte por seguir a Jesús, a aburrirte, a tener menos dinero, a perdonar lo imperdonable, si no estás dispuesto a renunciar a todos tus derechos por seguir a aquel que por amor a ti se expuso al mayor sufrimiento que ha existido en la historia del universo, bueno, entonces que la sangre de Cristo para ti no vale nada. La sangre de Jesús es simplemente pues una frase que dices de vez en cuando, pero que no tiene un significado real para ti. Una frase que quizá cantas, pero que no conecta con tu vida. Si piensas seguir viviendo tu vida como a ti te da la gana, sin tener en cuenta lo que Dios dice en su palabra, la sangre de Cristo no te va a servir para nada. Como dice el versículo 26, ya lo único que te queda es una horrenda expectación de juicio, un castigo que no te puedes imaginar. Así que, hermano, si eres de los que ha dejado de caminar con Jesús como caminaste en otro momento, no te alejes más, no lo pospongas, no pienses que, bueno, ya me arrepentiré más adelante. En Hebreos, más adelante, veremos que Esaú decía que no halló lugar para el arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas. Quizá cuando ya te quieras arrepentir ya es tarde. Arrepiéntete hoy de haberte alejado de Dios. Arrepiéntete hoy de haberte ido a tu bola, de haberte dicho, Señor, no me interesas. Arrepiéntete hoy y no lo pospongas más. Arrepiéntete de tus pecados y confía que el sacrificio de Jesús es suficiente para darte salvación.
Si no continúas siguiendo a Cristo, lo más probable es que lo que te espera es enfrentarte tú mismo a la ira de Dios. Y créeme que nadie podrá soportarlo. Como dice, terrible, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si por otro lado nunca has caminado con Jesús, nunca te has planteado seguirle, ten claro que Jesús sufrió la ira de Dios para que tú puedas ser liberado eternamente. Tú eres pecador y mereces una eternidad en el infierno. Pero Jesús, en su tremenda misericordia y gracia, se sacrificó por ti, muriendo por tus pecados para que tú puedas vivir eternamente en la presencia de Dios. Así que también entrégate a Él, aprecia su sacrificio, arrepiéntete de tus pecados y confía en su salvación. No rechaces este regalo, porque si lo rechazas, recibirás lo que te mereces. Bueno, hasta aquí la primera motivación para seguir perseverando en la fe. Seguir a Jesús por las malas, por temor a la condenación, porque lo que te espera si no le sigues es mucho peor de lo que te puedes imaginar. Ahora llegamos al versículo 32 y el texto cambia. Pasamos de la advertencia más severa de empujarte a eso, a temer a Dios y a por eso seguirle, y ahora en cambio encontramos una motivación más agradable. Se puede perseverar por las buenas. La segunda motivación para perseverar es la recompensa prometida. Versículo 32 les dice: pero recordad los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, soportasteis una gran lucha de padecimientos, por una parte siendo hechos un espectáculo público en oprobios y aflicciones, y por otra siendo compañeros de los que eran tratados así. Ya hemos dicho, estos cristianos estaban sufriendo y aquí vemos algunos de estos sufrimientos descritos. Este pasaje nos describe cómo eran humillados socialmente, cómo eran marginados. Y esto pues era normal en los primeros siglos de la cristiandad. El hecho de seguir a Jesús, el hecho de bautizarse, implicaba un cierto grado de humillación pública y de marginación social. Los judíos no querían saber nada de ti. Los gentiles y paganos con sus dioses tampoco querían saber nada de ti. Estabas en contra de todos. Y por tanto, seguir a Jesús era duro socialmente. Pero estos cristianos habían soportado esa humillación. Se habían mostrado incluso solidarios con aquellos que también estaban sufriendo. Cuando tú vas a acoger a alguien que está sufriendo, lo que haces es exponerte. Una de las cosas de las que yo me arrepiento es, recuerdo que en la primaria me cambiaron de colegio y fui a la misma clase que uno de mis mejores amigos. Éramos amigos en la iglesia. Y a este amigo, pues la verdad es que no lo trataban bien. No por ser cristiano, pero pues le hacían bullying, le molestaban, le pegaban, etcétera, etcétera. Y él era de mis mejores amigos. Pues yo recuerdo no hacer prácticamente nada por él en todos los cursos que estuve a su lado. Recuerdo que quizás me sabía mal si le hacían algo, pero no me preocupaba, no me ponía de su lado, no le defendía. Y era, os digo, mi mejor amigo. ¿Por qué no lo hice? Realmente no lo sé, pero quizá era porque el ayudarle implicaba exponerme a sufrir lo mismo. Pues estos cristianos dicen que no solo sufrían la humillación pública, sino que se ponían del lado de los que eran humillados también públicamente. Se exponían, se arriesgaban a que quizás si no estaban siendo humillados, lo iban a hacer por ayudar a los que sí lo eran. Dice el versículo 34, porque tuvisteis compasión de los prisioneros y aceptasteis con gozo el despojo de vuestros bienes. Estos cristianos también habían sido compasivos con aquellos que estaban ya incluso en la cárcel. La cárcel de ese entonces pues no era como la de hoy y los presos básicamente dependían de lo que los familiares o amigos les brindaban desde fuera.
¿vale? Estaban encerrados, pero no tenían acceso a nada. Entonces los que les querían, pues les traían cosas. Pero claro, lo mismo, te exponías a que, tú estás ayudando a los cristianos, eso es que tú también lo eres. Pues dice el texto que ellos cuidaban de los prisioneros también. En el capítulo 13 también habla de acordaos de los prisioneros como si estuvierais con ellos. Los cristianos, estos hebreos, habían sido diligentes en cuidar de sus hermanos. Habrían sufrido la humillación pública y con gozo, habían sufrido el despojo de vuestros bienes. Porque a veces, mira, lo social nos da igual, pero cuando ya nos tocan la cartera, cuando nos tocan los recursos, ahí es donde más nos duele, ¿verdad? Pues dice aquí que estos cristianos habían incluso aceptado con gozo el perderlo todo. Probablemente en alguno de los enfados de algún emperador, pues echaban a los cristianos, a los judíos, y lo que era suyo pues quedaba en manos del primero que llegue, básicamente. Pues con gozo lo habían sufrido. ¿Por qué? ¿Por qué habían sufrido con gozo? ¿Cómo era posible que vivieran de esta manera? Pues por lo que dice a continuación, porque sabían que había algo más importante. Dice, sabiendo que tenéis para vosotros mismos una mejor y más duradera posesión. Estos cristianos sabían que más allá de su sufrimiento y de las circunstancias negativas que estaban pudiendo vivir, tenían algo que era mucho más valioso, mucho más seguro, mucho más duradero, y eran las promesas de Dios. A pesar de que eran maltratados, humillados, eran capaces de fijar su mirada en los cielos y soportar con gozo todas estas injusticias. Eran conscientes de que lo que les esperaba era mucho mejor de lo que estaban perdiendo ahora y confiaban en el Señor y en sus promesas. Así habían sido estos cristianos. Sin embargo, después de un tiempo, no sabemos si de seguir sufriendo o quizá después de un tiempo en el que ya no sufrían tanto, pues empezaron a cuestionarse la fe, empezaron a plantearse, bueno, quizá tengo que volver atrás, quizá tengo que volver a los ritos, a los sacrificios, a esas cosas que me hacían sentir tan seguro. Sea como sea por relajación, sea porque ya demasiado sufrimiento, el autor les anima a lo siguiente, versículo 35. Por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. El autor les anima a seguir hacia adelante, a que no desechen su confianza, porque esta confianza tiene gran recompensa. Y fijaos, no lo hace negando la realidad y las circunstancias. La fe cristiana no es una fe o una esperanza que lo que hace es drogarte, ¿no? No, tú tómate esta esperanza y ya te olvidas de tus circunstancias. Así no es como funciona la fe y la esperanza cristiana. Nuestra fe es consciente de nuestra realidad, de los problemas, de los sufrimientos, y no nos llama a ignorarlos, pero sí que nos llama a evaluarlos en pos o en visión de lo que un día seremos, de lo que un día tendremos. Nos llama a poner en perspectiva a nuestras circunstancias negativas. Este texto quizá también nos recuerda al pasaje en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 4 al 7, donde el apóstol Pedro está hablando y dice, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual os regocijáis grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Pedro también llama a estos cristianos, creyentes que vivían en circunstancias difíciles, a mirar hacia el futuro, hacia esa herencia incorruptible que estaba reservada en los cielos para ellos. Y mirando hacia el futuro era como iban a ser capaces de soportar las aflicciones presentes
teniendo en cuenta además que esas aflicciones y esas pruebas producen algo bueno en el creyente, producen algo necesario y deseable por parte de nosotros. Tú estás llamado a vivir en medio de dificultades, de pruebas, recordando esa herencia que está reservada para ti en los cielos. Si tú estás sufriendo, si estás cansado, si estás desanimado, no deseches la confianza. Recuerda todo lo que Dios te ha prometido en su palabra. Recuerda que a todos los que han depositado su fe en Jesús les espera una eternidad de disfrutar junto al Señor, de contemplar lo más hermoso que existe, de vivir en una relación perpetua con Dios. Ya sin estar afectados por el pecado, sin estar afectados por la enfermedad, la fragilidad emocional, una relación con Dios donde ya no batallamos contra nuestra vieja naturaleza, donde ya somos revestidos completamente de Cristo y disfrutamos en los nuevos cielos y la nueva tierra de vivir en un lugar donde las cosas realmente son como deberían ser. Un mundo sin corrupción política, sin impuestos abusivos, sin bullying, sin peleas familiares, una vida sin miedo al qué dirán, sin ansiedad o sin depresión, una eternidad sin escasez, soledad, dolor ni muerte. Esto es lo que Dios ha prometido a sus hijos. Así que no desfallezcas, no te eches atrás. Aunque ahora estés deprimido, sin fuerzas, aunque ahora pienses que no puedes más y que tienes ganas de rendirte, no lo hagas. Recuerda las promesas de Dios, recuerda que tienes una esperanza gloriosa. Y recuerda además que tu Salvador está en camino. Versículo 37 dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. El retorno de Jesús está cada vez más cerca. Su segunda venida es un hecho seguro. Y como iglesia y como creyentes estamos llamados a velar y a vivir por la fe. Aquí tenemos esta cita del profeta Habacuc, un profeta que realmente vivió en tiempos difíciles en medio del pueblo de Dios, tiempos casi incomprensibles, porque por un lado el pueblo de Dios era un desastre, había abandonado al Señor, hacía lo que le daba la gana, el profeta se queja y lo que le dice Dios es, no te preocupes, que he encontrado a unos peores que los van a machacar, pero tranquilo, que es mi plan. Y Habacuc se queda un poco descompuesto primero, pero luego expresa confianza en el Señor. Y Dios le anima y le dice, mi justo por la fe vivirá. Habacuc no entendía bien lo que estaba pasando, pero el Señor le llama a vivir por la fe, a confiar en los planes de Dios, a creer que el Señor realmente está en control de todo, por muy cruda que parezca la realidad. Igualmente, el Señor te está llamando a ti a vivir por la fe en medio de tus circunstancias difíciles o incomprensibles, en medio de tu enfermedad o tu escasez, en medio de los problemas que puedas tener en el instituto o con tus familiares. Si no llegas a final de mes, si te sientes abandonado por tu familia o tus amigos, si consideras que en el trabajo te tratan de forma injusta, que los malos triunfan y que tú encima cada vez estás peor, en medio de todo eso confía en Dios y en sus promesas. Recuerda que no trabajas para tus jefes, trabajas para el Señor. Si tu matrimonio está pendiendo de un hilo y tienes ganas de enviar a tu cónyuge a freír espárragos, porque ya no lo aguantas más, porque es un pesado, es una pesada, porque porque te está molestando siempre. Confía en el Señor. Confía que Dios te va a sostener. Confía en que Dios te va a dar paciencia para hablar una vez más, para perdonar una vez más, para seguir obedeciéndole al Señor. Confía que Él no te abandona en medio de tus circunstancias, sino que Él está a tu lado y que Él lucha por ti. Por tanto, en medio de las dificultades y de los problemas, no vuelvas atrás. No mires atrás, sigue adelante, sigue confiando en el Señor, sigue confiando que Él te va a sostener en medio de las pruebas.
El justo vivirá por la fe. Dice Apocalipsis 22, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor Jesús, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Recuerda también que el Señor Jesús está viniendo, que Él está trayendo tu recompensa y que en un poco de tiempo podrás disfrutar ya completamente de sus promesas. La segunda motivación por la cual seguir a Jesús es recordar la recompensa, recordar la esperanza que tenemos. Y me gustaría ir acabando, pero os quiero leer varias de las cosas que Jesús nos ha prometido. Porque bueno, si sigues a Cristo por miedo a la condenación, bueno, si le sigues me da igual, síguelo por eso. Pero yo te animaría a que no te quedes en el miedo a la condenación, sino que avances al amor a Dios, que le sigas, no ya porque tienes miedo de ir al infierno, sino porque quieres disfrutar de Él, porque le has visto, le has reconocido, has leído la palabra y dices, este Dios es maravilloso, ¿cómo no voy a seguirle, aunque sea difícil? Entonces, déjame leer algunos pasajes de Apocalipsis, los mensajes a las 7 iglesias, todos acaban con una promesa para los que perseveran, para los que vencen. No las voy a explicar, pero las quiero leer para que nos animemos. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y grabado en la piedrecita un nombre nuevo, el cual nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos, como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. Así el vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y reconoceré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al vencedor le haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, que desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Qué promesas tan maravillosas tenemos. Esto es para todos los que siguen a Cristo. Esto no es para los líderes máximos, los supercreyentes. Estas promesas son para todos los que perseveran. Estas promesas son para ti. Entonces, ¿cómo no vamos a seguir a Cristo? ¿Tú te quieres perder esto? Dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es lo que te espera. ¿Cómo no vamos a perseverar? Por supuesto. Ya, si estas cosas no te animan a perseverar en la fe, pues yo ya no sé qué más decirte. Todas estas cosas te esperan y muchas más si mantienes, si perseveras en tu confianza con Dios. El autor de Hebreos acaba este párrafo expresando su confianza en que sus lectores realmente iban a perseverar. Versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. En el capítulo 11 nos hablará largo y tendido sobre la fe. Pero recordamos las promesas de Dios, recordamos lo que Él nos ha dicho, porque en base a sus promesas nosotros podemos mantenernos. Recordamos también las palabras de Jesús. Juan 10, 27 al 30, dice Jesús, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre.
Yo y el Padre uno somos. Puedes perseverar en la fe porque Jesús te lo ha prometido, porque nadie será arrancado de la mano de Jesús. Si eres hijo de Dios, Él te sostendrá, Él te hará llegar hasta el final. Si tienes dudas, si crees que tu fe se está tambaleando, confía en que si eres del Señor, nadie te puede arrebatar de su mano. Aférrate a esas promesas y persevera en la fe. Por otro lado, no olvidemos lo que hemos visto antes. Si te da totalmente igual perseverar en la fe, si no te importa caer y vivir de espaldas a Dios, entonces teme por tu vida, porque probablemente no eres hijo de Dios. Y si no hay un cambio radical en tu vida, lo único que te espera es una horrenda expectación de juicio al caer en las manos del Dios vivo. Empezábamos cantando esta canción: he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Bueno, se dice que este himno se inspiró en las últimas palabras de un mártir en India, que ante las amenazas del asesinato de sus familiares y luego de su propio asesinato, pues él respondía con las estrofas de esta canción. Otros dicen que este himno, pues quizá no viene de esa historia, pero sí que surge en la zona de India, donde realmente seguir a Cristo se convirtió en algo súper difícil. Este viernes en el culto de oración estuvimos orando por nuestros hermanos en Nigeria. Durante este mes de junio, más de 200 cristianos muertos por su fe. Nosotros aquí, con nuestro aire acondicionado, con nuestras sillas, con nuestros trabajos, con nuestras vidas, no sentimos muchas veces el coste de seguir a Cristo, pero tenemos hermanos en todo el mundo que sin duda se están exponiendo a todas estas cosas por seguir a Cristo. Aún en las circunstancias más difíciles es posible perseverar. Y lo que cantábamos en esta canción es cosa que millones de cristianos han experimentado durante toda su vida al seguir a Cristo. Así que la pregunta en esta mañana que nos tenemos que hacer todos es: ¿estoy dispuesto yo a seguir a Cristo, cueste lo que cueste? ¿Estoy dispuesto a perder lo que haga falta por seguirle? Bueno, sea por las buenas, sea por las malas, sigue a Cristo, persevera en la fe. Vamos ahora y vamos a responder ahora al Señor en oración.